Cansado de hacer y deshacer situaciones para que el show del mundo continuara, necesitaba un respiro. Se había pasado no un día ni una vida, sino la eternidad entera arreglando problemas y tapando agujeros. Por más que su nombre fuese Dios, y realmente lo fuera, esta vez andaba precisando un descanso, una pausa. Eso es, una pausa. Estaba trabajando en la sala central de operaciones desde donde él mismo cocinaba los destinos infinitos del universo. En el último minuto y medio había tomado algo así como 529.000 decisiones que afectaban a tíos solterones, crisantemos, grillos topos y correas de alternador. Por primera vez desde que había parido al mundo puso el piloto automático. Se preparó un té, aunque finalmente no lo probó. Eligió una bebida más espirituosa, un buen licor, y lo saboreó. En un segundo echó una ojeada general sobre los millones de personas que en ese momento estaban en acción. Le llamó la atención un adolescente sueco que luchaba con torpeza para desabrocharle el corpiño a una cuarentona profesora de historia. Se asqueó al ver cómo una ricachona maltrataba a un jardinero en México. Se enterneció con la carta que le estaba escribiendo un niño sudafricano al único papá que conocía, no él. Pero donde verdaderamente se detuvo Dios fue en un partido de fútbol de algún lugar de la Argentina. En ese preciso instante le llegaban en vivo imágenes de millones de partidos de cientos de países, pero el sabio anciano de la barba estacionó su mirada en ese que, además, era un clásico de la zona. ¿Casualidad? No. Jamás dejaba algo librado al azar. Lo eligió a propósito, y el mismo tiempo que le llevó al árbitro soplar el silbato, necesitó Dios para hacerse un informe de situación. Iban 47 minutos del segundo tiempo y Atlético Defensores, en su cancha, empataba 0-0 con Progreso Unido. Pero lo más importante era que había un tiro libre para el local en la puerta del área que podía definir el partido. En condiciones normales no le hubiese hecho falta pensar si terminaba en gol o no, porque eso, como cada amarilla o cada patada, ya lo habría tenido decidido incluso antes de empezar el partido. Pero esta vez era distinto, porque previo a la ejecución del tiro libre quería hacer un análisis. Fue entonces cuando apretó la pausa y tomó otro sorbo de su bebida espirituosa. De los miles de interesados creados en esa pelota parada, optó por un muestreo de 6 casos. El arquero, el que pateaba, ambos técnicos y 2 hinchas. Eran hermanos, aunque uno de cada equipo, que habían hecho una apuesta sobre el resultado. El arquero era veterano. Para algunas cuestiones le cabían los diminutivos. Era un tipo gauchito. Para otras se necesitaba la grandilocuencia. Era un reverendo pelotudazo. Toda su vida soñó ser un 8 con llegada, pero como hasta sus salidas del arco eran malas, solo había llegado ocasionalmente a cruzar el área grande una tarde en que se acalambró un delantero rival. Había adquirido el oficio más por necesidad de jugar que por virtudes. Así todo, llevaba un sinfín de temporadas defendiendo el arco de Progreso. No era un desastre, pero tampoco que se recuerde, salvo una pelota clave, y había perdido todas las definiciones por penales. Figura, nunca jamás. Esta, justamente, parecía la ocasión de su vida. Si la atajaba con una pirueta espectacular, tal vez saliera la foto de su volada en los diarios. Por ahí los programas se dignarían a invitarlo. Quizás a fin del torneo se retirara con algo de gloria. Un inconformista, se dijo Dios. De chico le tenía reservado lo que merecía, atender el kiosco de su familia. Sin embargo, hasta ahora vivió de esto y todavía pretende más. El que está por ejecutar el tiro libre desde inmejorable posición era el 10 de Defensores. Por portación de número, manejaba implícitamente la concesión de todas las pelotas paradas. Que de ahí era más para un derecho que para él, por supuesto que sí, pero no se lo sacaba ni con una orden de desalojo. Buen físico, carilindo, canchero, pelito largo y botines blancos, únicos por la zona. Completaban así la pintura y le daban un aire de suficiencia que quería aprovechar para ganarse a la hija del presidente del club. En realidad no estaba enamorado de esa colegiala de Jumper, sino que estaba caliente con ella. Y caliente no solamente en la acepción carnal de la palabra. La calentura venía de arrastre porque ella se pasaba la mitad del tiempo histeriqueándolo y la otra rebotándolo. Pero en ese tiro libre podía estar la clave. Era sabido que a ella le gustaba el ruidito de la fama, y que si hacía el gol sería el héroe de la tarde, y que como todos hablarían de él, ella querría colgarse en principio de su fama. En definitiva, para que la chica le diera bola, todo dependía justamente de esa última bola del partido. Un vanidoso, encima mal tipo porque ni la piensa como novia, analizó Dios. A ver, los técnicos. Uno estaba más jodido que el otro. Al del equipo local, si no ganaba, lo echaban. Exactamente el mismo telegrama que recibiría el de Progreso si volvían a perder. Cualquiera de los 3 resultados pondría a uno de ellos en la calle.
El de Defensores era viudo y con 3 hijos que alimentar, el otro era soltero y no sabía lo que era comprar pañales ni útiles, pero a cambio tenía a su madre enferma y él, único hijo y de padre prematuramente ausente, también era único sostén económico. Jueguen con línea de 3 o línea de 4, en el fondo son 2 egoístas que solo persiguen un resultado en el fútbol sin importarle lo que le pase al otro en la vida, pensó Dios. En la tribuna, 2 hermanos, el más chico en la local y el mayor en la visitante. Se comían las uñas mientras el árbitro ordenaba la barrera. En lo único que pensaban era en la apuesta que habían hecho en el almuerzo. Esa noche, el auto para ir al boliche sería para el hincha del equipo ganador. El empate se consideraría triunfo visitante. Mirá vos, se encabronó Dios. Estos 2 no pisan la iglesia desde la comunión y ahora me rezan como si tuvieran línea directa y crédito abierto. Y hacen promesas los descarados, si ni siquiera saben que la letra del Padre Nuestro cambió hace unos años. ¡Qué caraduras! Tanto escándalo por esa creencia terrenal de que el auto es el tercer huevo del hombre. Así dadas las cosas, la pelota, besando la medialuna del área, esperando inmóvil que alguien ordenara su destino. Los relatores afinaban sus cuerdas vocales por si había gol. Ningún rostro, ni los de adentro ni los de afuera, parecía sereno. Mucho nervio, pura ansiedad. El arquero planeaba volar hacia el punto exacto. El 10 la buscaba a ella con la mirada en el palco. Los técnicos se deseaban mutua e inconscientemente el mal. Los 2 hinchas hacían planes no santos para la noche. Qué raza complicada se tornó la humana. ¿Por qué no le habré dado esta inteligencia a los gusanos? Al final, los hombres se arrastran más que ellos, se replanteó Dios, mientras el arquero se corría un paso más a la derecha. Por primera vez en los siglos de los siglos, Dios dudaba tanto como el que iba a patear. Rasante y fuerte al primer palo o comba al segundo, era una cuestión. La otra, la suprema, ¿era gol, arquero o afuera? ¿Qué hacer? La situación no tenía términos medios. ¿A quién beneficiar? Y proporcionalmente a quién perjudicar. ¿Merecía el arquero dejar atrás por un rato la categoría de mediocre? ¿Había méritos del habilidoso para ganarse a esta otra minita también? ¿Qué entrenador precisaba más el trabajo? ¿Cuál de los 2 hinchas era mejor hijo y quién era el más prudente para conducir? Tantas pero tantas cosas dependían del destino de esta pelota parada que hasta pensó Dios en que el partido no terminara. Un diluvio universal, muerte fulminante de un jugador, caída estrepitosa de una tribuna, gente trepada a los alambrados. Pero no, él era Dios, no el diablo. Hablando de Roma, se dijo. Y al tiempo que la pelota salía despedida del botín zurdo del 10 de Defensores, se desentendió de la jugada y dejó todo en manos de la competencia. Tomó el último sorbo de licor, giró la vista hacia otro lado y empezó a meter mano en otros asuntos. Recién ahí, el excitado estudiante sueco logró derrumbarle el corpiño a la profe.